de regreso a esta clase. This lesson we're about to deal with, Esta lección de la cual vamos a hablar ahora I think goes beautiful with the one we just finished. creo que encaja muy bien con la que acabamos de terminar. We've called it a Trojan horse. La hemos llamado un caballo de Troya. And we read from our text, Acts chapter 2, verse 42. Y leemos de nuestro texto Hechos capítulo 2 versículo 42. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Jesus said, "He that endureth to the end, the same shall be saved." Jesús dijo, el que persevere hasta el fin, este será salvo. Now, when you read the word steadfast as it's given here in our text, Ahora bien, cuando ustedes leen la palabra, esta palabra perseverar hasta el fin, it indicates that they're up against something. indica que estaban en contra de algo. Continued steadfast La perseverancia continua meant they were resisting something to stay there. significaba que ellos estaban resistiendo a algo para quedarse ahí. There was opposition. Había oposición. Something was trying to pull them down. Algo estaba tratando de atraerlos abajo. Something trying to get in, trying to make them like everything else. Algo trataba de atraerlos adentro como para que sean lo más común y encajen en la normalidad del resto. But the word said they continued steadfastly. Pero la palabra dice que ellos perseveraban. They held on, they stayed there. Ellos se agarraron, ellos quedaron ahí, permanecieron They ahí. saw revival. Ellos vieron avivamiento. They saw God change their world. Ellos vieron que Dios cambió su mundo. Now God hasn't changed. Ahora Dios no ha cambiado. All he needs is steadfast believers. Todo lo que Él necesita son creyentes perseverantes. People who will believe the word of God Gente que va a creer la palabra de to the Dios point that they stand. hasta el punto de ponerse en pie. Now this truth is given to us throughout the Bible, Ahora bien, esta verdad se nos es dada a lo largo de toda la Biblia, where men sought God. en la cual el hombre buscó a Dios The answer wasn't quick in coming. y la respuesta no fue rápida en venir. God gave promises. Dios dio promesas. They didn't happen overnight, No sucedieron de un día para otro, but they believed anyway. pero igual creyeron. God told Abraham he'll give him a son. Dios le dijo a Abraham que le iba a dar un hijo. 25 years later, the boy was born. 25 años después el niño nació. He was too old to have a son when God made the promise. Y cuando Dios hizo cumplir la promesa, él ya era demasiado viejo para And he tener was un hijo. 100 when the boy was born. Y él tenía 100 años cuando el niño nació. But he staggered not at the promise of God. Pero él no dudó de la promesa In de other words, Dios. he steadfastly held on. En otras palabras dice que él perseveró y constantemente se mantuvo agarrado. Joseph held on to the word of God through all the trials of Egypt. José también se agarró de la palabra de Dios a través de todas las tribulaciones en Egipto. He continued steadfastly. Él continuó perseverante. You cannot change the principles of the Bible. No puedes tú cambiar los principios de la Biblia. When the enemy was able to compromise the word of God, Cuando el enemigo fue capaz de disminuir el valor de la palabra de Dios, every time the church was reduced to a form without power. cada vez que hacía esto, la iglesia era reducida a una forma sin poder. In the beginning, when he was able to cause men to compromise the word of God, En el principio, cuando él fue capaz de que los hombres cedan a la verdad de la the palabra de church Dios, became a form, entonces la iglesia vino a ser una forma, everything lost, todo se perdió and the world went into the dark ages. y el mundo entró a la edad oscura. The religion that Constantine embraced wasn't the religion of the upper room. La religión que Constantino recibió y acogió no fue la religión del aposento alto. It had already lost everything that's real. Ya había perdido todo lo que era real. Now, to let down anywhere Ahora bien, para establecer en cualquier lugar, means sooner or later you'll let down everywhere. esto quiere decir, cuando uno baja en algún lugar, quiere decir que tarde o temprano va a bajar en todo lugar. Look at the church today. Miren, por ejemplo, la iglesia de ahora. There's so much homosexuality in it, Hay tanta homosexualidad en ella the church almost winks at adultery. que la iglesia prácticamente le da la bienvenida al adulterio. So much drug addiction, Hay tanta drogadicción. she condones social drinking. Ella abraza el bebedor social. We become so immersed with filth, Nos emergemos tanto y nos sumergimos tanto en esto we think nothing of going to the theater. que ya no tenemos ningún problema en ir a los teatros y a But los the cines. word of God still says, Pero la palabra de Dios aún así dice if I guard iniquity in my heart, que si yo guardo iniquidad en mi God corazón, will not hear me. Dios no me va a oír. The blessings of God are promised.
Las bendiciones de Dios son prometidas to people whose hands are clean a un pueblo cuyas manos están and limpias whose heart is pure. y cuyo corazón está puro. The church has changed, La iglesia ha cambiado, but God has not changed. pero Dios no ha cambiado. Today, God wants an audience with His church. Hoy Dios quiere tener una audiencia con su iglesia. You know, when my children were growing up, Cuando mis hijos estaban creciendo, if they didn't do as I told them to do, si ellos no hacían lo que yo les decía, I'd say to my son, yo le decía a mi hijo, I want an audience with you when you get in school today. yo quiero tener una audiencia contigo cuando salgas de la escuela He ahora. knew what that meant. Y él sabía lo que esto significaba. He and I are going to talk. Esto quiere decir que él y yo íbamos a hablar. He and I've been his best friend. Él y yo había sido su mejor amigo. He's 45, 46 years old. Él tiene ahora 45, 46 años. Very successful businessman. Un hombre de negocios muy exitoso. But if he had any trouble tonight, Pero si él tuviera algún problema esta noche, he'd call Peru. él llamaría a Perú. But I'd say to him, Pero yo le diría a él, we got to have an audience, son. tenemos que tener una audiencia, hijo. God is saying to his church, Dios está diciéndole a su iglesia, you and me have to have an audience. tú y yo tenemos que tener una audiencia. The church is trying to devise some kind of a program La iglesia está tratando de desarrollar cierto tipo de in programa an effort to lift itself. en un esfuerzo de levantarse a sí misma. God isn't interested. Dios no está interesado. He don't want us to draw him a blueprint. Él no quiere que nosotros le dibujemos un The mapa. pattern sits by him. El patrón lo establece él. He wants everything to be Christ. Él quiere que todo sea Cristo. So he wants an audience. Entonces él quiere una audiencia. He's saying you must discern Él dice, tú tienes que discernir between the clean and the unclean. entre lo limpio y lo inmundo. You must come to where you know the difference. Tú tienes que venir a un lugar en el cual sepas y Between conozcas la what's diferencia flesh and what's spirit. entre lo que es carne y lo que es espíritu. God is the same holy God he's always been. Dios, el Dios Santo siempre ha sido el mismo. And the message is the same. Y el mensaje siempre ha sido el Be mismo. ye holy as I'm holy. Sed santos como yo soy santo. God declares he will be our Father Dios declara que Él va a ser nuestro Padre only if we'll come out from among the world solo si nosotros salimos de en medio del mundo and refuse to touch the unclean thing. y rehusamos tocar lo inmundo. Now, I'm going to tonight have a new look at Troy with you, Ahora bien, esta noche quiero tener una nueva perspectiva sobre Troya. and I'll be looking at this ancient legend. Y vamos a ver esta leyenda antigua. God will make some truth known to us. Y Dios nos va a hacer ver ciertas verdades. God has always used the natural Siempre Dios usa lo natural to illustrate the spirit. para ilustrar lo espiritual. Now, if you remember, the Athenians laid siege to Troy, Ahora bien, como ustedes recordarán, los and atenienses for 10 long years, sitiaron Troya y por 10 they años failed to break the defense of that city. fracasaron en romper la muralla de esa ciudad. All of the Greek states united to avenge this Y insult. todos los estados griegos se unieron para dar venganza a este insulto. It is somewhere around 1184 BC. Es más o menos alrededor del año 1100 antes de Cristo. They built ladders Ellos habían and tried construido to scale the wall. escaleras para poder llegar y trepar ese muro. They tried to burn the city. Habían tratado de incendiar la ciudad They también. made slings out of trees to throw rocks over the Habían hecho walls. catapultas de árboles para poder lanzar They piedras. tried every way, but the people of Troy resisted. Habían tratado todo tipo de formas, pero el pueblo de Troya resistió. For 10 long years, Por 10 largos they años, resisted every effort of the enemy. ellos resistieron todo esfuerzo del enemigo. They never gave one place to the Greeks. Ellos nunca le dieron un lugar al enemigo. But after 10 years of war, Pero después de 10 años de guerra, much expenditure, mucho gasto ya and a había great loss of life, y mucha pérdida de vidas. then the Greeks saw the futility of taking that city by open attack. Entonces el griego vio la futileza de poder llegar a esa ciudad They changed tactics. a través de un cambio de tácticas. The Greeks built a beautiful wooden horse. Entonces los griegos edificaron un caballo de madera muy hermoso. And during the night, they pulled that horse up to the gate. Y durante la noche ellos llevaron ese caballo hacia la puerta They principal. left the horse at the gate of the city. Dejaron este caballo en la puerta de la ciudad. Then the Greek army returned to the ships. Luego el ejército griego volvió a sus In embarcaciones. those days, the leaving of a sacrifice or a gift En esos días el dejar un sacrificio o un regalo meant that you had given up.
significaba que tú te estabas rindiendo. that we know we can't take it. Que significaba, bueno, ya sabemos que no podemos So the vencerlos. Greeks put this wooden horse Entonces los griegos pusieron este caballo de madera, that later became known as a Trojan horse. que posteriormente fue conocido como el caballo de Troya. They put it outside of Troy, Lo pusieron fuera de Troya. symbolic of the gift, saying they'd given up the war. El simbolismo de este regalo era que estaban rindiéndose a la But guerra. unbeknown to the Troy, Pero sin ser conocido por los troyanos, Greek soldiers were hiding in the belly of that horse. los soldados griegos estaban escondidos en el estómago de ese caballo de madera. For a while, the citizens of Troy looked at that city, looked Entonces, at that horse mientras with estos curiosity. ciudadanos de Troya vieron este caballo con curiosidad. But after a while, with no Greek soldiers to be seen, Pero después de un tiempo sin ningún soldado griego que se podía ver a la vista, the people decided the war was really over entonces ellos de verdad creyeron que la guerra había and terminado brought that horse on the inside. y trajeron el caballo adentro de la ciudad. Now, with the belief that the war was over, Ahora, con la creencia que la guerra había terminado, 10 years of hardships, 10 años de dureza, they began a celebration. empezaron a celebrar. There was a drunken celebration. Era una celebración de borrachera. That night, though, while the city was caught up in that drunken state, Esa noche, cuando la ciudad estaba completamente ebria, Greek soldiers slipped out of the horse, los soldados griegos se salieron del caballo, opened the gate. abrieron las The puertas city was slaughtered. y la ciudad fue completamente destruida. Legend says only 2 people lived to tell the horrors of that night. La leyenda dice que solamente 2 sobrevivieron para contar los horrores de esa noche. That is one of the great tragedies of history. Esa fue una de las más grandes tragedias de la But it's historia, not near the tragedy pero ni siquiera se acerca a la I'm going tragedia to share with you tonight. que yo voy a compartir con ustedes esta Not noche. near the tragedy No se acerca ni siquiera un poco of what's happened in our time. de lo que está sucediendo en nuestros tiempos. For about 55 years, a great Pentecostal church Por casi 55 años, la gran iglesia pentecostés resisted that devil of ha compromise. resistido de ceder ante ese diablo. Born at Azusa Street in Los Angeles. Nacido en Los Ángeles, en la calle Azusa. If Christ doesn't come, Si Cristo no viene, and the historians write about this revival, y los historiadores escriben acerca de este there's avivamiento, never been anything to compare with. nunca hubo tal cosa como este avivamiento The de Assemblies Azusa. of God alone Las asambleas de Dios have a voice in 140 countries of the world. tenían su voz en 140 países del mundo. It's hard to find a family Es difícil encontrar una familia that somebody isn't Pentecostal, en la cual no había alguien que no fuera pentecostés, born in a fire, nacida en el with a fuego, message of God. con un mensaje de Dios. They carried this gospel to the ends of the earth. Llevaron este evangelio a lo último de la tierra. Those first missionaries that moved out after the Azusa Street outpouring Aquellos misioneros que salieron después del derramamiento en la calle Azusa used caskets for suitcases. usaban casquillos de balas, They packed their clothes and belongings in caskets. sus pertenencias las ponían en ataúdes They weren't coming back. porque ya no volvían ya. They went out there to tell the story. Ellos salían allá para contar la historia. The world immediately, the church and world both, tried to bring them down. El mundo y la iglesia inmediatamente trataron de bajarlos, But we resisted every effort of hell. pero ellos resistieron todo esfuerzo del infierno. We refused to open our door to idolatry Hemos rehusado abrir nuestras puertas a la idolatría y a la santidad, and worldliness. perdón, la no santidad, la We mundanalidad. were ostracized. Hemos sido We were set aside. puestos de lado. We were mocked, persecuted. Hemos sido burlados, perseguidos, But we refused to listen. pero rehusamos oír. We knew God. Sabíamos que Dios, We knew where we come from. sabíamos de dónde And we veníamos refused to bow our knee. y rehusamos doblar nuestras rodillas. Like the prodigal son, we were hated because we were different. Como el hijo pródigo éramos aborrecidos porque éramos diferentes. The prodigal, you remember when he had wasted everything in riotous living, El hijo pródigo, como ustedes recordarán, cuando había gastado todo en esta vida mundana, being on the door of the world asking for help. toca la puerta del mundo pidiendo ayuda. World said, I'll feed you if you feed my hogs. El mundo le dice, yo te voy a alimentar a ti si tú alimentas a mis cerdos. To a Jewish man, that's an insult. Y para un hombre judío este es un insulto. It's against everything that he believes. Está en contra de todo lo que él crea. The world hated him because he is different. El mundo lo aborrecía porque ellos eran diferentes.
you'll be like we are. Y ellos decían, si tú puedes ser como yo We soy, can help you. entonces te podemos ayudar. But long as you're like you are, Pero mientras tú seas como we eres, have nothing to do with you. no tenemos nada que hacer contigo. You let your women dress like ours. Si tus mujeres se visten como las nuestras You don't preach so straight. y ya no prediques tan duro You go where we go. y puedas ir donde nosotros vamos, You have where I feel comfortable among y you. si tú traes tu religión en la cual yo me pueda sentir cómodo, te ayudaré. The same world beat on our doors, El mismo mundo toca nuestras puertas screaming, let us in on our ground. y nos gritan, déjanos ir a tus tierras. They said, let down the wall. You'll attract more people. Y nos dicen, baja tus muros para que yo pueda entrar y tú puedes atraer más personas. I said in a meeting, Yo dije en una reunión, and the man in charge, there were hundreds of us there. y un hombre estaba a cargo ahí y habían cientos de personas. The man in charge, the first words he said, Y el hombre que estaba a cargo, las primeras palabras que dijo, we must return to holiness. tenemos que volver a la santidad. I stood up. Yo me levanté I said, I've never left it. y yo le dije, yo nunca la dejé. I've always believed it. They said, let down the wall a little. Ellos decían, por favor, baja un poco tus muros. In the beginning of this great latter rain outpouring, Al comienzo de esta gran lluvia y derramamiento, God called men from every walk of life. Dios llamó a los hombres de todo tipo de vida, At a time just like we're being called. en un momento en el cual es muy parecido al que estamos viviendo nosotros A ahora. time when the church was dead. El tiempo en que la iglesia estaba muerta, It had reduced itself. se había reducido a sí The misma. Methodist church was no longer a force for God. La iglesia metodista ya no era una fuerza para Dios. There was no presence of God. Ya no había presencia de Dios. And God called our fathers out. Y Dios llamó a nuestros padres fuera de esto. He called them from the farm, Los llamó de las granjas, from the business world, del mundo de negocios and the major pulpits of this world y los púlpitos principales de este mundo to carry this gospel of Pentecost. para llevar este evangelio de They Pentecostés. separated themselves unto God. Se separaron a sí mismos de Dios. They knew they were different. Ellos sabían que eran They diferentes. knew God called them to be different. Ellos sabían que Dios los había llamado para ser They knew diferentes. the world was their enemy, Ellos sabían que el mundo era su and enemigo. they were labeled fanatics. Y ellos eran fanáticos marcados. Because of the experience of the Holy Spirit, A causa de la experiencia del Espíritu Santo, the fundamentalists called us demonic. los fundamentalistas nos llaman But in demoníacos. spite of the world, the flesh, the devil, Pero a pesar del mundo, la carne y el diablo, those pioneers touched the earth with the gospel. esos pioneros tocaron la tierra con el Evangelio. They changed the way men lived. Ellos cambiaron la forma en la cual los hombres They vivían. preached a gospel that transformed society. Ellos predicaron un Evangelio que transformaba las sociedades. It is true our fathers were extremists. Sí, es cierto que nuestros padres eran extremistas. They refused to join a church Ellos rehusaban unirse a una iglesia because they believed it might be the mark of the beast. porque ellos creían que esa iba a ser la marca de la bestia. Now, they may have been extreme. Sí, quizás fueron extremistas. I can tell you no beast could mark them. Pero yo les voy a decir una cosa, ninguna bestia podía marcarlos a ellos. They walk with God. Ellos andaban con Dios. They believe God. Ellos le creyeron a Dios. They not only preached holiness, No solo predicaban santidad, they preached holiness of conduct. ellos predicaban santidad de conducta. It wasn't something you talked about. No era algo que simplemente tú podías hablar de It esto. was something they were. Eso era algo que ellos eran. They were believable. Ellos eran gente que tenía credibilidad. Men said to them, Los hombres les decían, I don't believe what you believe. yo no creo lo que tú crees, I know you believe it. pero yo sí sé que tú sí lo crees. Nobody doubted the fact they believe what Nadie dudaba el hecho de que ellos creían lo que predicaban. they sacrificed. Ellos sacrificaban, They lived. ellos vivían, They walked. ellos andaban And they preached. y ellos predicaban. And God went with them. Y Dios iba con I ellos. said, God went with Yo them. dije, Dios iba con ellos. They knew who they were. Ellos sabían quiénes eran. They knew where they were going. Y ellos sabían a dónde estaban They knew yendo. God. Ellos conocían a They knew Dios. the devil. Ellos conocían al And they diablo. weren't afraid of Y him. no tenían miedo de él. It is true, as I said, they were extremists.
Es verdad, yo les digo que hubo extremos. They knew God and they knew the enemy. Ellos conocían a Dios y conocían al enemigo. They, for the most part, didn't come from the religious seminaries, Y en su mayoría no vinieron de los seminarios but religiosos, they knew God. pero sí conocían a Dios. They met God. Habían encontrado a Dios. There was a personal experience in that life. Había una experiencia personal en esa There was a vida. purity of heart. Había una pureza de corazón Gave a power to the words that they que said, les daba poder a las palabras que ellos podían decir. because men knew what they believed. Porque los hombres sabían lo que ellos creían. They refused to give an inch to Ellos- that compromising spirit. Rehusaron ceder ni siquiera un centímetro a ese espíritu. They stood for truth, purity, holiness. Ellos se pusieron de pie por la verdad, la pureza, la santidad. Not only with words they spoke, No solamente hablaban con palabras, but with practical living. sino con una vida práctica. They were the truth that they preached. Ellos eran la verdad que predicaban. They were different and the world hated them. Ellos eran diferentes y el mundo los odiaba. Christ was seen in them, Cristo era visto en ellos. and the unholiness of the religious was exposed. Y la inmundicia del impío era expuesta. The church today has no enemies because she has no gospel. La iglesia de hoy no tiene enemigos porque no tiene evangelio. But I believe that you and I in this room Pero yo creo que tú y yo en este lugar have been called to restore that church hemos sido llamados para restaurar esa to her iglesia virgin purity hasta su pureza virginal, by proclaiming a gospel that's pure. al proclamar un evangelio que sea puro. There is no other answer. No hay otra respuesta. It's time to proclaim it. Es tiempo de proclamarlo. For 50 years the enemy stormed our Por walls, 50 años el enemigo ha tratado de tumbar estas paredes, but he was driven back again and again. pero él retrocedía vez tras vez. They went to our conventions. Entraban en nuestras convenciones. They knew we were Pentecostals. Sabían que éramos pentecosteses. We walked their streets. Andábamos por sus calles. We never went to the places they went. Nunca íbamos al lugar que ellos iban. You never found us in their theaters. Tú nunca ibas a encontrarnos a nosotros en sus teatros. We never smoked their cigarettes. Nunca fumábamos sus We never cigarros. drank their liquor. Nunca bebíamos sus We licores. walked the streets dressed like men of God. Andábamos por las calles vestidos como hombres de Dios, vestidas como mujeres de And Dios. the world knew we were different. Y el mundo sabía que éramos diferentes. A friend of mine pastored a great church in Chicago. Un amigo mío, un pastor de una gran iglesia en Chicago, And one morning he got a call from a lady, member of that church. un día él recibió una llamada de una hermana de esa iglesia. He said, Pastor, you must come to my house. Ella le dijo, pastor, tienes que venir a mi casa. He and his wife went. Él y su esposa entonces He said, fueron. I've never seen such a sight. Y él dijo, yo nunca he visto tal He desgracia. said, fire had broke out on the north end of the block Él dice que el fuego había destruido desde la parte norte de esa manzana. and burned every house as it moved down that block. Y ese incendio había quemado toda casa, todas las casas que se movían que estaban en esa manzana, en esa parte. That saint's house was in dead center of that block. Y esa casa de esa hermana estaba en el mismo centro de esa manzana. It burned every house to her house. Habían quemado todas las casas hasta la suya. It jumped her house. Luego saltó la casa And de burned ella every house on the y other quemó side. todo el resto de casas. He said, when I got there, Él dice, cuando yo llegué ahí, said there wasn't even a smell of smoke on that ni house. siquiera olía a humo en esa casa. He fell down in the yard, Dice que él se postró ahí en el patio y empezó a orar. and the woman come out. Y la mujer salió. She said, Pastor, the neighbors hate me. Dijo, pastor, los vecinos me odian. Why? ¿Por qué? She said, because my house didn't burn. Porque mi casa no se quemó, ella Think dijo. about it. Piensen acerca de esto. Said they come shaking their finger. Ellos venían apuntando sus dedos They said, why didn't your house y burn? le decían, ¿por qué no se quemó tu casa? She said, I'll tell you why. Y ella dijo, yo les voy a decir por There's qué. no lottery tickets in that house. Porque no hay ningún boleto de lotería en esa casa. No alcohol in that house. No hay alcohol en esa casa. There's no fornicating in that house. No hay ningún fornicario en esa It's casa. a place where God is welcome. Es un lugar en el cual Dios es glorificado. Hallelujah. ¡Aleluya! We were hated because we were different. Éramos odiados porque éramos diferentes. They knew Christ was among us and in us. Ellos sabían que Cristo estaba entre nosotros y en nosotros. We were strangers on this planet and we knew it. Éramos extranjeros en este planeta y lo sabíamos. Our only interest was Christ. Nuestro único interés era Cristo. They laughed at our lifestyle. Ellos se reían de nuestro estilo de They said we vida. didn't belong in the 20th century. Ellos decían que no encajábamos en el siglo XX.
Up through the 70s, I used to preach for one of the great churches of America. Hasta los 70 yo predicaba por una gran iglesia de Estados Unidos. Dr. Mayo in Atlanta, Georgia. El doctor Mayo en Georgia. One day he said to me, Brother Clendenin, Y un día él me dijo, hermano Clendenin, God ordered took me out here 20 years ago. Dios me sacó de aquí hace 20 años. I said, why do you say that? Yo le dije, ¿por qué es que Dios te hubiera sacado hace He 20 said, años? because I don't fit here. Porque él dijo, porque yo no encajo acá. I said, that's the reason he's left you here. Y yo le dije, esa es la razón por la cual Dios te ha dejado acá entonces. Must have somebody Dios tiene que tener a that alguien doesn't fit. que no encaje. For 40 years, Por 40 años, I've been like an illegitimate child at a family reunion. yo he sido como un hijo ilegítimo de una familia. Never fit, Nunca encajé. but I knew God. Pero yo sabía y And conocía I a knew Dios. one day, Y conocía que algún día tide's going to turn. la marea iba a bajar. Men are going to come back. Los hombres iban a volver. God has to have somebody who doesn't fit. Dios tiene que tener a alguien que no encaje. That's the reason he's called you out of the walk of life. Esa es la razón por la cual Él te ha llamado de ese andar normal de tu To vida. make you where you don't fit. Para hacerte a ti y llevarte a un lugar donde no encajes. But we resisted the pressure, the world, the devil. Y resistíamos a la presión, al mundo y al diablo. But in 1956, Pero en 1956 there was the first charismatic renewal meeting. hubo la primera reunión de la renovación carismática. That's the first time Pentecostals Y eso fue por primera vez, estaban ahí met with pentecosteses Roman Catholics. que se unían y se encontraron, con los católicos romanos y decían, no podemos trabajar juntos, trabajar juntos. Esa fue la primera vez That we allowed into our ranks que permitimos en nuestras filas that which we knew wasn't God. aquello que sabíamos que no era de Dios. We woke up one morning Un día nos despertamos like the people of Troy. como el pueblo de Troya, Everything was quiet. todo de pronto en silencio. Nobody's throwing any rocks at us now. Nadie nos tiraba piedras ya. Nobody's calling us holy rollers. Ya nadie nos llamaba santurrones. Nobody's slurs are being hurled at us. Ya nadie nos gritaba y se burlaba de nosotros. It sounded like the war was over. Sonaba como que la guerra había terminado. Out of curiosity, we peeped over the wall. Y de la curiosidad vimos por nuestras paredes. And as we wiped the matter out of our eyes, Y vimos el asunto terminado por ahí. and there, standing at that gate, Y ahí estaban parados en esas puertas. was a beautiful horse, Ahí estaba solo este caballo hermoso, left there by the religious world. dejado ahí como un regalo del mundo religioso. Wonders of wonders, Y maravilla de maravillas. it was a tongue-talking horse. Era un caballo que tenía lengua y hablaba. Standing at the gate, Un caballo que hablaba en lenguas. this tongue-talking horse in a miniskirt. Ahí estaba este caballo que hablaba en lenguas y tenía minifalda. It's all quieted down now. Y estaba ahí todo callado ahora. We didn't look at the horse. No miramos el curso. We didn't question him. No vimos el por supuesto, ni siquiera preguntamos We tampoco. just let him in. Simplemente le dimos la bienvenida. Came in quietly in 1956 Entró calladamente en in 1956 what was called charismatic renewal. en lo que fue llamado la renovación carismática. A door was open, Una puerta fue a abierta, crack was made, una brecha se partió and that horse began his entrance. y ese caballo empezó a entrar. There's no gift greater than the ability to communicate with God in the Spirit. No hay don mayor que aquel que es comunicarse con Dios en el Paul Espíritu. said when a man prays in the Spirit, Pablo dice cuando un hombre ora en el he Espíritu, talks directly to habla God. directamente a Dios. Nothing is so wonderful than to pray until you touch the Holy Spirit. Nada es tan maravilloso que orar hasta que toques al Espíritu And you begin to Santo pray in the tongues of that y world. empiezas a orar en las lenguas. I can't make light of that gift, Yo no puedo hacer ligereza de este don, but I won't and cannot demonstrate that to a religious carnal world pero yo no voy a ni tampoco puedo demostrar esto al mundo religioso carnal. any more than Jesus would turn stones into bread. Y mucho menos que Jesús cambiaría esas piedras en pan. The Holy Spirit's not something you play with. El Espíritu Santo no es algo con lo cual tú juegas. Tongues come as a gift Las, of utterance of the Holy Spirit. las lenguas vienen como un don del denuedo del Espíritu The Santo. devil hates the real El diablo detesta lo real because he don't know what I'm saying. porque él no sabe lo que yo estoy There's diciendo. nothing like this gift. No hay nada como este don. I can tell you when I saw this begin, Pero yo les voy a decir, cuando yo vi que esto I comenzó, said to my wife, yo le dije a mi mujer, we're heading straight for the demonic. estamos yéndonos directamente a lo demoníaco. Because when a man
Porque cuando un hombre begins to play with the Holy Ghost, empieza a jugar con el Espíritu he is Santo, inviting that occult world to invade his. está invitando a ese mundo oculto que invade el suyo. You can't play with him. No puedes jugar con You él. can talk about the Father. Puedes hablar acerca You del can Padre. talk about the Son. Puedes hablar acerca del If you Hijo. talk about him, you'll find yourself Pero si tú hablas acerca del Espíritu on Santo, the outside of it all. te vas a hallar a ti mismo fuera de todo. The devil decided after 50 years of storm in the camp, El diablo decidió después de 50 años de tormenta en el campo, trying to break our convictions, tratando de romper las convicciones, that the only way he would ever get in que la única forma a través de la cual él pudiera entrar would be to counterfeit what we believe. iba a ser la contraparte de lo que nosotros creyéramos. Era a través de una imitación de lo que nosotros creíamos. He'd have to counterfeit what we believe. Él iba a tener que imitar lo que nosotros creíamos. The Antichrist that came against us Pentecostals, El anticristo que vino en contra de nosotros de Pentecostés not a fundamental Antichrist, no era un anticristo fundamentalista, wasn't a Baptist, Methodist, Catholic no Antichrist. era un bautista, metodista o católico, un anticristo. He came as a Pentecostal. Él vino también como un He pentecostés. had to be what we were. Él tenía que ser lo que nosotros He had to éramos. know what we were. Él tenía que saber lo que nosotros éramos. And he came as somebody Y vino como who alguien once knew this power. que alguna vez conoció este poder, Caught up in the prosperity in the world. pero atrapado en la prosperidad del mundo. Lost what he had, Perdió lo que tenía, but still knew how it worked. pero aún así sabía cómo What a funcionaba. Qué tragedia. Satan was aware Satanás estaba that consciente sin, que el pecado, worldliness, la mundanalidad, unbelief in hell la incredulidad del are infierno guaranteed against anything and everything son garantizadas de ir en contra de todo y cualquier but the cosa, fire of God. menos del fuego de Dios. The devil knew what had kept us. El diablo sabía lo que nos evitaba a nosotros. Hell's way is deception by imitation. El camino del infierno es la decepción a través de la imitación. We knew that half-naked, liquor-drinking, worldly crowd was not God. Nosotros sabíamos que esa multitud que bebía licor y que casi no se vestía con nada de ropa We era, resisted that pressure. y hemos resistido esta We presión. never gave him the time of day. Nunca le dimos ningún tiempo en el día. For 50 years, other religions screamed at us. Por 50 años todas otras religiones nos gritaban: Why can't you be like us? ¿por qué ustedes no pueden ser como nosotros? Why don't you preach and live like we live? ¿Por qué no predican y viven lo que nosotros vivimos? There was no way that idolatry could be a part of us. No había forma en la cual la idolatría podía entrar a nuestras barreras. When we preached, these things were exposed. Cuando nosotros predicábamos, estas cosas eran expuestas. I was in the Congo in 1970. Yo estuve en el Congo en 1970. Police estimated the crowd at 65,000. Los policías más o menos estimaban la multitud como 65 millones. Tens of thousands came to Christ. Miles de miles venían a Cristo. 65,000 people in an open field. 65,000 personas en la totalidad. Men saw truth Los hombres vieron la verdad and they piled their fetish or idolatrous practice y ponían ahí sus idolatrías y sus prácticas as mundanas, high as the platform. tan alta como la plataforma. Nobody had to tell them that. Nadie tenía que decirles The eso. truth made them free. La verdad los hizo libres. Unadulterated truth of God La verdad no adulterada de la palabra de Dios liberated them by the thousands. los liberó a ellos por miles. But all of that has changed, ladies and gentlemen, Pero damas y caballeros, todo esto ha cambiado. with the appearance of that horse. Con la aparición de ese caballo, Everything changed. todo cambió. Standing at our gates stood this strange horse, Parado ahí en las puertas nuestras está este caballo raro, dressed in a miniskirt, talking in tongues. vestido con su minifalda, orando en lenguas. The emphasis was not on being baptized in the Holy Ghost. El énfasis ya no era ser bautizado del Espíritu Santo. The emphasis on the prayer language. El énfasis era en la oración en lenguas. The emphasis was on talking in tongues. El énfasis de esto fue a orar en lenguas. There came into our midst Vinieron a nuestro medio an imitation spirit, un espíritu de imitación, imitating the great gift of tongues, imitando el gran don de las and lenguas. we opened the door to that. Y nosotros hemos abierto la puerta a eso. Demons was in the belly of that horse. Y habían demonios en el estómago de ese Make no caballo. mistake about it. No te equivoques. Demons was in the belly. Los demonios estaban ahí en el estómago. Those demons opened the door to every unclean and hateful bird. Esos demonios abrieron la puerta para todo tipo de maldad. We pulled that horse on the inside.
Jalamos ese caballo desde adentro. And there came this phony celebration. Y de pronto vino esta celebración emocional. We had come to the place that we didn't know what we were hearing. Habíamos llegado al lugar en el cual no sabíamos qué cosa estábamos oyendo. And once this false thing was on the inside, Y una vez que esta cosa falsa entró, it leapt every boundary. rompió todos los límites. Roman Catholics said the rosary in tongues. Ahora los católicos oraban el rosario en lenguas. And Pentecostals thought it was real. Y los pentecosteses pensaban que era real. May the God of heaven make us know it. Que Dios de los cielos nos pueda hacer In saber Denver, esto. Colorado, En Denver, a Colorado, friend of mine preaching for full gospel businessmen. un amigo mío estaba predicando a esta asociación de hombres de negocios del evangelio. My friend was a morning speaker. Mi amigo era un predicador que predicaba en la mañana. And they had a Mormon preaching that night. Y esa noche tenían un mormón que iba a predicar. My friend sitting at breakfast with him said, Mi amigo se sentó y tomó desayuno. I'm very anxious to hear your Y testimony. diciéndole al mormón, tomó desayuno con el mormón y le dijo, estoy muy ansioso de oír tu He said, testimonio. I'm anxious to hear how you were born again. Y él dijo, estoy tan ansioso de saber cómo fue que tú naciste de And the nuevo. man said, I haven't got that yet. Y el hombre dijo, yo todavía no he llegado ahí. You haven't got it. No has You're llegado. not born again. No has nacido de nuevo. Why are you here? ¿Por qué estás acá? But I do talk in tongues. Pero sí hablo en lenguas. That become the key to everything. Eso viene a ser la llave, la clave para entrar a cualquier lado. Old lady in Houston Una mujer vieja en and a Houston, full gospel businessman como una mujer de gave negocios, this testimony. dio su testimonio. Tonight, she said in the meeting, I'd had 3 cocktails. Ella dijo, esta noche he tenido 3 cócteles. And I was going to have the 4th. Y iba a tomarme el cuarto, But the Holy Ghost said 3 is enough. pero el Espíritu Santo me dijo 3 son I suficientes. said, will the real Holy Ghost please stand up? Y ella dijo, por favor, yo le dije entonces, por favor que el Espíritu Santo verdadero se ponga en pie. They came to our door. Vinieron a nuestras puertas. They never changed anything. Ellos nunca cambiaron nada. It's just a matter of adding Es simplemente un factor de what we agregar believed to what they were. lo que nosotros creemos y lo que ellos eran. It's like when the Roman Catholic Church moved across Rome. Es como la iglesia católica se movió más allá de Roma Took heathen idols and give them saintly names. y tomó estos ídolos inmundos y le dio nombres de They santos. came to Peru. Y vinieron a Perú también. And the people were worshiping the sun and the moon. Y la gente estaba ahí adorando el sol y la luna. So to different that, they made the sun the father and the moon Mary. Entonces le hicieron al sol que sea el padre y a la luna que sea María. That's how they did us. Así también nos hicieron a They never nosotros. changed anything. Nunca cambiaron nada. Just added to. Simplemente agregaron a. We were overwhelmed by the fact they talked in tongues. Fuimos estábamos asombradísimos de que ellos oraban en lenguas. Abrimos las It was puertas. beautiful to behold. Era hermoso contemplar. Everything of the world, the flesh, the devil, came in with that horse. Todo lo del mundo, la carne y el diablo entró con ese diablo juntamente. What we once believed, we don't believe anymore. Con ese caballo. Lo que antes creíamos ya no lo creemos. What we once stood for, we don't stand for that Aquello que anymore. antes defendíamos ya no lo defendemos. We have become the foreigners. Hemos venido a ser ahora nosotros los extranjeros. It's negative to show a lack of life, a love rather, or to be against anything. Es negativo ahora mostrar estar en contra de cualquier cosa. We're afraid to declare the truth, Tenemos miedo de declarar la verdad. so we say to people, Entonces le decimos a la you gente, can have all of this in God too. tú puedes tener toda esta basura y también We Dios. left the horse on the inside. Hemos permitido que el caballo The entre. hedge was broken, El muro se rompió and we've been bitten by a snake. y hemos sido mordidos por una serpiente. Devil came to the Hebrew children. El diablo vino a estos jóvenes hebreos, He implied God didn't really mean what he said. implicándole y diciéndole que Dios en realidad Go no decía lo que quería decir. Go ahead, bow your knee. Anda y dobla tus rodillas. Just hold your hands behind you and cross your fingers. Solamente dobla tus dedos por atrás y haz contra. You don't really mean it in your heart. Tú en realidad no quieres decir esto en tu corazón, I've ¿no? heard that till I'm sick to my stomach. Yo he oído tanto de esto que hasta me enferma. God does expect me to be fanatic. Dios espera que yo sea He fanático. does expect me to stand against the world. Él sí espera que esté en contra del mundo. Not only with what I say, No solo con lo que yo but digo, what I am. sino con lo que yo soy.
That horse is on the inside. Ese caballo que está dentro. The gate is open. La puerta abierta. Everything is lost. Todo se ha perdido. What will happen to the next generation ¿Qué va a suceder a la próxima if generación? somebody don't remove that horse and close the gate? Si alguien no bota ese caballo y cierra la puerta. I know it isn't going to be easy, Yo sé que no va a ser fácil, but hell isn't going to be easy either. pero tampoco el infierno es fácil. We must stand up in this hour. Tenemos que estar de pie esta hora. When the music sounded, Cuando la música sonó everybody's bowed. y todos se habían arrodillado There ya, were three men looked like sore thumbs out there. habían 3 hombres que estaban como espadas clavadas sin moverse ahí. All of a sudden, we're popular. Todo de un momento a otro ya eran somos populares ahora. We were those sore thumbs for 50 years. Nosotros éramos antes esas 3 espadas ahí por We were 50 the años. people that wouldn't bow. Éramos la gente que no se arrodillaba. All of a sudden, we're popular with everybody. Pero de un momento a otro somos populares ahora. We were the people the theologians wrote about. Nosotros éramos aquellos de los cuales los teólogos We were the escribían. fanatics. Nosotros éramos los We were fanáticos. the demon possessed. Nosotros éramos los poseídos por el demonio. The Trojan horse on the inside. Pero ahora con el caballo de Troya dentro, This great Holy Ghost move este gran Espíritu Santo, este gran mover del Espíritu is Santo, said to be compatible with the world. dice que es compatible al mundo. Standing up in that knee-bowing, compromising religious crowd, Ahí de pie en medio de esa multitud religiosa que todos se arrodillan, those 3 children were visible targets. esos 3 jóvenes eran blancos fáciles. Soldiers grabbed them. Los soldados simplemente los agarraron. El rey los amenazó. They refused to bow, Ellos rehusaron and arrodillarse. hell couldn't burn them up. Y el infierno no los pudo quemar. I said hell couldn't burn them up. Yo dije, el infierno no los podía quemar. One more time, Una vez más, let us in this room que nosotros en este stand cuarto up with God. podamos estar de pie con Dios. They beat on our door. Y que nos toque, y cuando nos toquen la puerta, They called us devils. nos llamen diablos otra vez. All you had to do to be hated was be Pentecostal. Todo lo que tenías que hacer antes para ser aborrecido era ser de Pentecostés. Great friend of mine's gone to heaven now. Un gran amigo mío que ahora está en los cielos. I first began to preach. He's a man in his 60s. Cuando yo empezaba a predicar, él era un hombre de sus 60s. Built a church in Seguin, Texas. Él edificó una iglesia en Texas, en la ciudad de I Seguin. told him to go to that Lutheran town. Dios le dijo que vaya a esa ciudad. But a sheriff and his posse met him 5 miles outside the city. Pero el alcalde principal lo puso 10 kilómetros fuera de la ciudad. And the Se encontró, con el alcalde 10 kilómetros fuera de la ciudad. sheriff said to him, Y el alcalde le dijo, we don't let trash like you in this city. no permitimos basura como tú en esta And they ciudad. refused to allow him to come into town. Y le rehusaron entrar a esa ciudad. He put his tent up 5 miles out of town in a cotton Entonces ahí 10 kilómetros afuera él puso su carpa. factory. He lived off of squirrels that he killed along the river. Él vivía de las ardillas que él mataba cerca del Lived río. in an old schoolhouse Vivía en una casa vieja. and lived off of squirrels and fed his family Y vivía y alimentaba a su familia de ardillas. while he preached this Pentecostal truth. Mientras que predicaba esta verdad de Men Pentecostés. come from everywhere. Los hombres venían de todo lugar. 49 days he preached 49 días él predicó. and not a human saved. Y ninguna persona salva. Men came. Los hombres They venían. wanted to kill him Querían matarlo. because of what he preached. A causa de lo que él predicaba. He had a team of men that got around him every night. Él tenía un equipo de hombres que siempre lo rodeaban. Finished preaching and took him to the schoolhouse. Que cuando él predicaba, él terminaba de predicar, se lo llevaban a su casa. Demons rising up in that religious world were going to kill him. Los demonios ahí en ese mundo religioso querían matarlo. They parked outside in the fence. Se estacionaban allá afuera de su reja. There was a 4-strand wire fence, Y había una reja de esta altura más o menos de cables. and the tent was 100 yards inside of that tent, that field. Y esa carpa estaba más o menos a 100 metros adentro de ese campo. Hundreds of people would line that fence. Cientos de personas estaban ahí alrededor de esa On reja. that 49th night, Y en esa noche número he 49, began to preach from Isaiah. él empezó a predicar de Isaías. Cry loud and spare not. Clama y no calles. Show my people their sin. Muéstrale a mi pueblo su pecado. While he preached that Y night, mientras él predicaba esa the noche, wind blew across that el land. viento sopló en esa ciudad. And men broke that fence down. Y los hombres rompieron la reja de un momento a otro. 100 yards. Y gatearon durante 100 metros. On their knees screaming for the mercy of God. Y estaban ahí sobre sus rodillas clamando misericordia a Dios. That was Pentecost. Eso era That was Pentecostés. Pentecost then.
Eso era Pentecostés May entonces. God help it to return. Que Dios nos ayude a que esto vuelva. Pentecostal was looked upon as gypsies and worse. El Pentecostés ahora está buscando a todos estos gitanos. Y antes los pentecostés se llamaban gitanos. You don't know all the story of Pentecost. Y ustedes no conocen toda la historia de The Pentecostés. trouble, Los problemas, the harassment, el fastidio, the hatred. el odio. Those men endured to bring this gospel. Esos hombres perseveraron y soportaron para traer este evangelio. Dr. Parham brought this message to my home state, Texas. El doctor Parham trajo este mensaje a mi estado, a mi ciudad, He Texas. and a little ragged band of believers. Él y un pequeñito equipo de creyentes. God led them to Galveston Island. Dios les permitió que estuvieran ahí And for 6 weeks they lived off of raw turnips y por 6 semanas ellos to bring this gospel to Texas. vivieron de una verdura de ahí nada más para poder traer este evangelio a They Texas. couldn't buy property. Ellos no podían comprar ninguna propiedad The cost for planting it was great. porque el costo de la plantación era mucho. But God was there. Pero Dios estaba ahí. And today 1 out of every 10 Assembly of God churches in America Y is in ahora- the state of Texas. Y ahora una de cada 10 iglesias de las asambleas de Dios de todo Estados Unidos se encuentra en Texas. Because one man believed something. Porque un hombre creyó algo. Pentecost is a life transforming message. Pentecostés es un mensaje que transforma vidas. It's God's grace, God's victory. Es la gracia de Dios, la It's victoria de the Dios. only message of our time. Es el único mensaje de nuestro It's the tiempo. final revelation of God. Es la revelación final de This Dios. is a latter rain. Esta es la lluvia tardía. No other revival in history except the first one's been like it. Ningún otro avivamiento en la historia va a ser como este. Pentecost cannot be watered down. Pentecostés no va a poder ser It apagado. will not stand to be watered down. No va a estar de pie para ser diluido. The only way the world could get in was through imitation. Y la única forma a la cual el mundo pudo entrar fue a través de la We imitación. fought that system of Babel Hemos peleado contra este sistema de till Babel the sword cleaved to our hand. hasta que la espada se quedó pegada en nuestra mano. We preached against the handshake religion. Hemos predicado contra esta religión tradicional. We stood against everything that wasn't Bible. Nos paramos en contra de todo lo que no era la Then Biblia. that horse came. Y vino ese caballo. A Pentecostal Antichrist. Un anticristo He pentecostal. fooled us. Él nos burló. We fought long and hard. Peleamos por mucho tiempo y fuerte. We were tired. Ya estábamos cansados. There he stood with that prayer language. Y ahí estaba él, ese caballo, con su oración en lenguas. Look, he said, Miren, dijo, I can do what you do. yo puedo hacer lo que ustedes hacen. It totally disarmed us. Entonces nos desarmó We totalmente opened that gate. y abrimos la puerta. Nothing was demanded. Nada era exigido. He came in like he was. Simplemente entró como él era. We thought he joined us, Pensamos que él se había unido a nosotros, but he come to lead us to the slaughter. pero él había venido para llevarnos al matadero. Oh my God, angels must have wept that day. Dios mío, ángeles debieron haber llorado ese día. 50 years of battlefield experience 50 años de experiencia en la guerra, was traded off for a worldly crowd. de pronto fue cambiada por una multitud